Tema número 2. La penetración del capital extranjero. Manuel Bonilla entra entonces a la política mediante su elección y además su autonombramiento, porque en Amapala se declara ganador de las elecciones, así que él llega al poder. Es un carpintero, músico, maestro de escuela, prestó servicio militar, abrió las puertas económicas de Honduras de par en par y es el fundador del Partido Nacional de Honduras. Manuel Bonilla primero dio concesiones a las mineras, fundó el teatro que hoy lleva su nombre, un teatro muy hermoso. Además es un teatro donde se ha presentado la famosa Filarmónica. Yo tuve la oportunidad de estar en uno de sus conciertos, bellísimo el arte hondureño. También han venido artistas extranjeros como Yutaro Nagao, que vino ahí por el año 2001, 2002 y estuvo pues tocando música flamenca. Ojalá que nunca perdamos la cultura en Honduras, que la recuperemos y este teatro se mantenga. Estas fotografías de Honduras Tips, que nos regalan una buena panorámica de lo que es el teatro y la parte trasera. Además realizó una campaña de reforma educativa. Obviamente, siendo maestro, su vocación le llevó a incitar un poco la reforma también y la preparación de los maestros de una forma más profesional. Recuperó al ferrocarril también, que estaba en manos de las bananeras. Ahora veamos las causas de la llegada del capital extranjero. Estos serán los objetivos por los cuales se va a permitir que las empresas vengan a invertir en Honduras y además por la cual se dará muchas concesiones. Número 1. Desarrollar un sistema capitalista en Honduras. Se quería que Honduras formara parte del mercado internacional. Vincular a Honduras al mercado internacional con esta política de apertura. Estabilización de la economía nacional. Había obviamente que regular la parte económica, por lo cual trayendo la inversión extranjera se pretendía poder estabilizarlo. Desarrollar las relaciones capitalistas de este país con otros países como Estados Unidos. Los primeros en aprovechar la apertura capitalista de Honduras fueron los hermanos Bácaros, que junto con Salvador D'Antoni fundaron en 1899 la Bácaros Brothers and Company, luego llamada la Standard Fruit Company en 1928. Vinieron obviamente en el gobierno de Manuel Bonilla, aprovecharon esta apertura y van a fundar algunas empresas en Honduras, además de establecer algunos productos muy emblemáticos para aquella época. Por ejemplo, hasta el día de hoy se mantiene la famosa manteca La Blanquita, fundada por ellos. También la cervecería hondureña, los zapatos para nacos, perdón, esto no es, los zapatos nacos, y el Banco Atlántida. Otra empresa que se va a beneficiar en esta época será la famosa Hawaiian Pineapple Company, mejor conocida por su marca Pineco Brand, fundada en 1851 por Samuel Castell y Amos Cook. Esta empresa posteriormente será dirigida por alguien de apellido Dole y se llamará así la empresa Dole, que hasta el día de hoy conocemos, y es por el famoso rey de la piña, James Drummond Dole. Que se beneficiará de esta apertura económica de Honduras será la famosa United Fruit Company, fundada en 1890 por Minor Cate y Andrew Preston, quienes son considerados en Estados Unidos los hombres que prácticamente hicieron América, es decir, los hombres que realmente conllevaron a el enriquecimiento de América gracias a la cantidad de comercio que abrieron a nivel de todo lo que sería Latinoamérica, porque van a tener brazos extensivos en Guatemala, en Honduras, Salvador, toda Centroamérica hasta Colombia. Es decir, que van a ser los principales exportadores del banano y que harán incluso de estas patrias las famosas patrias bananeras, sobre todo Honduras. La United Fruit Company tenía dos brazos en Honduras, la Tela Railroad Company y la Trujillo Railroad Company. Ambas eran subsidiarias de la United. Vamos a ver uno de los afiches que muestra el horario y trayecto del famoso Great White Fleet, la famosa flota blanca, pasada por Jamaica, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, la Honduras española, que sería nuestra Honduras, Guatemala, y la Honduras británica, que sería después Belice. Este es el puerto de Telamar, ahí se pueden ver algunos de los buques que llegaban. Hasta el día de hoy pues el puerto de Telamar todavía está en pie, aunque no está obviamente habilitado para poder partir de ahí, ya que pues está bastante deteriorado por el tiempo. Algunas fotografías de las famosas bananeras y los rieles de los pequeños cajones o vagones que pasaban por ahí, el tren, las bananeras. Y en el libro de Francisco Cáceres, En las selvas hondureñas, se puede ver la capacidad
que tenían para poder transportar desde 1893 hasta 1900, hasta más de 2 millones de racimos de banano. Por eso Honduras se convertirá en lo que llamamos la patria bananera. Sin embargo, la corrupción económica de estas empresas pues conllevó a grandes conflictos laborales que llegarán a despertar el ánimo de la gente por hacer huelgas, como la famosa huelga de 1954. En diciembre de 1889 ocurre algo que me parece pues una tragedia para la economía hondureña. La Secretaría del Estado, en el despacho de Fomento, emite el siguiente acuerdo: considerando que es conveniente impulsar el desarrollo del comercio de frutas, por lo tanto el presidente acuerda extensionar del pago de derechos de puerto a los vapores de la línea de los Sefiores, Macheca y Hermano, de New Orleans y William Rankin de New York, y en general a todos los que trafiquen con dichos productos por Puerto Cortés. Comuníquese y regístrese. ¿Por qué considero que esto es una tragedia? Porque económicamente, si usted va a otro país a invertir, usted tiene que pagar los impuestos, y aquí más bien le estamos perdonando los aranceles de importación y exportación a estas empresas. Obviamente, con la idea, se supone, de provocar el desarrollo, pero eso no ocurre en una patria realmente responsable. Sin embargo, aquí se le abrió de par en par las puertas económicas a estas empresas, y la gente aún así vivía en la pobreza, la gente aún así ganaba una miseria, porque apenas eran unos cuantos pesos los que podía ganar con una larga hora de trabajo extenuante, ¿verdad? Y con un salario obviamente miserable. Entonces, es lamentable que el gobierno, para poder quedar bien con los políticos extranjeros y empresarios extranjeros, termine obviamente dañando la economía, porque ¿qué hubiese pasado si Honduras hubiese tomado mejor la determinación de negociar un contrato donde no se les perdonara los impuestos, sino más bien se les bajara? Se le podría bajar, pero no eximirlos completamente. Por eso digo que este tipo de concesiones, que serían prácticamente enclaves, que van a originar los famosos enclaves bananeros y después los enclaves mineros, esto va a generar obviamente pérdida económica para el país. Se les dio también otras concesiones, como el derecho de construir el muelle, y además se les va a ceder los rieles del ferrocarril. La importación también de maquinaria, de carros, de herramientas, de minerales y todo lo que fuera necesario para construir. Por todo ello, en otros países se les debe cobrar arancel, y en Honduras se les perdonó por completo. Pérdida económica para el arca nacional. Se les dio 70 años de explotación bananera del territorio nacional. Uso gratuito de 50 kilómetros del territorio para poder producir y exportar además lo producido. La instalación de incluso una planta eléctrica para su propio uso. Este es el famoso puerto de Telamar. Ahí están los famosos rieles. La gente sigue llegando ahí. La última vez que fui, pues se podía perfectamente caminar por encima todavía. Queda exactamente en la playa pública de Telamar. En la parte trasera, allá al fondo, entre los árboles, los dos árboles que se ven más altos del lado izquierdo, ahí se encuentra el famoso edificio de la antigua casa de la Tela Railroad Company, que es este edificio. Sin embargo, ha sido restaurado. Hoy en día ya no es así. Cuando yo fui la última vez estaba de esta manera, todo desgastado, ¿verdad?, dañado en las paredes, pero hoy en día se encuentra así. Lo han restaurado por completo y hasta le han puesto iluminación. Otra de las empresas que se va a beneficiar será la Cuyamel Fruit Company, que se va a quedar con una larga extensión del territorio cercana al río Cuyamel, en el lado de Omoa. La Fruit Company fue fundada por el famoso Samuel Seymour, mejor conocido como Sam, el hombre banana. Samuel Seymour había ayudado a regresar a Manuel Bonilla después del exilio, y Manuel Bonilla le va a permitir una concesión de 20 kilómetros del territorio, que es toda la zona del río Cuyamel de Honduras, en 1910, para poder fundar ahí la Cuyamel. Posteriormente vendió la Cuyamel a la United Fruit Company, quien era su principal competidora, pero irónicamente en 1938 se convirtió en el presidente ejecutivo de la United Fruit Company. Al final, pues fundó la Escuela Agrícola Panamericana, hoy conocida como Escuela El Zamorano, en 1942. Un elemento importante que hay que señalar es que en la obra de Ramón Amaya Amador, Prisión Verde, se menciona tanto la influencia de la Standard Fruit Company como de la Cuyamel Fruit Company, cuando menciona a Samuel Seymour entre los personajes históricos. Es una novela que narra pues todo el dolor que pasaron algunos de los empleados de las bananeras por el trato injusto, la falta de derechos laborales
y que se da en este contexto pues el deseo de establecer lo que serían las reformas laborales que darán origen a la lucha de la huelga bananera y que posteriormente lograrán el éxito con el establecimiento del Código Laboral ya en época posterior con un nuevo presidente que será Ramón Villa Morales. Es importante destacar que incluso el consulado de Estados Unidos tenía la siguiente opinión acerca del poder que tenía la Cuyamel Free Company en Honduras. El territorio controlado por la Cuyamel Free Company es un estado en sí mismo, dentro de otro estado. Alberga a sus empleados, cultiva plantaciones, opera ferrocarriles, terminales, líneas de vapores, sistemas de agua potable, plantas eléctricas, comisariatos y clubes. Es decir que prácticamente se había convertido en un país dentro de otro país. Esto obviamente genera pérdidas para Honduras, porque realmente incluso establecieron hasta un sistema de economía interior que obviamente desliga completamente a la empresa del Estado hondureño. Hablando de capitalismo, quisiera mostrarles unas curiosidades y son estos billetes. El primer banco hondureño fue el Banco Nacional Hondureño. Este es el billete de 2 pesos que había para aquel momento. Estamos hablando alrededor del año 1800, este es el reverso del billete. Este otro billete también de 1889. Tenía la foto de Luis Bográn en la parte de el recuadro. A veces tenía también motivos de carácter mitológico, en este caso representando las virtudes. Esta parece representar a la antigua Dicayocine, que representa la fortaleza. Aquí se puede ver también el ferrocarril en el billete de 50. Y pues este billete fue elaborado con ayuda también de Estados Unidos. Por esa razón aparece en la parte del billete de 5 pesos hondureños del Banco Nacional de Honduras la bandera de Estados Unidos. Este es el billete por la parte frontal. El Banco Centroamericano también lanzó varios billetes de 1888. Este es otro de los billetes, el de 1 peso. Aquí podemos ver también el reverso. En la parte de los laterales aparecen grifos, seres mitológicos. Este billete de 2 pesos se puede ver el ferrocarril y los barcos de las bananeras. En el escudo podemos ver todavía que estaba en vez del sol naciente un gorro, el gorro frigio. Este billete es de 1932, es del Banco de Honduras. El Banco de Honduras es la fusión del Banco Nacional Hondureño y del Banco Centroamericano. Podemos ver al indio Lempira emplumado, parado sobre la piedra de Coyocutena. Este billete es de 50 centavos. Aparece con el centro de Tegucigalpa y la Catedral de San Miguel. El prócer que está ahí encuernado, no sé quién es. El Banco de Honduras, ¿verdad? En la parte trasera aparece el escudo parecido al escudo federal todavía con el gorro frigio, pero ya aparecen las dos torres del castillo de San Fernando y de Trujillo. Este es el billete de 5 lempiras, ya de la época de Carías, 1941. Aquí está nuevamente el prócer cuernudo. Este es el billete de 10 pesos. Sería interesante averiguar por qué la imagen de un toro. Este es el billete privilegiado de 2 pesos de 1891 de la República de Honduras también. Aquí está el reverso del billete privilegiado, apenas poco legible. Estos son los billetes del Banco de Comercio de 1915, con el escudo en el centro, 1 peso. Este es el de 5 pesos. Este también es del Banco de Comercio, me parece uno de los billetes más bonitos que ha tenido Honduras, con la estatua de Morazán, de 1915. Pues ha llevado a este billete, que es muy, pero muy curioso. Es el billete de las bananeras. Es el billete que utilizaron en el Valle de Aguán, la famosa Aguán Navigation and Improvement Company. Es un billete, obviamente,
estadounidense para aplicarlo en la República de Honduras. Es una forma inteligente de las bananeras para liberarse un poquito del sistema de economía nacional y a su vez pues también adquirir un poco de ganancia al intercambiar las divisas. Para poder comprar dentro de la bananera seguramente había que tener de este billete, ¿verdad? Solo pagaban en este billete y eso obligaba pues a que en el sistema cambiario también obtenían ganancia. Y pues para poder incentivar la compra con estos billetes tenían que meter un poco de populismo en medio del asunto. Por eso es que las imágenes del billete en la parte frontal tenían al presidente del momento, que es el general Luis Bográn, uno de los que también ha beneficiado bastante en esta época a las bananeras. Aquí podemos ver otro diseño de 5 pesos de la One Navigation, siempre con el rostro del presidente Luis Bográn. Tenían que sobarle un poco el ego al presidente para poder instaurar esta moneda, una moneda inteligente. Este es el billete del Banco Atlántida. Cuando los bácaros fundan el Banco Atlántida, también el Banco Atlántida expidió varios billetes. Este es el billete de 1 peso de plata. Aquí aparece el reverso del billete. Este billete es de 1932. Aparece la justicia. Aquí podemos ver una imagen naval. Este billete también es en la parte trasera del 5 pesos, 5 lempiras. El Banco de Atlántida también expidió este de 10 lempiras, donde aparece el símbolo de la vida y de la muerte. En la parte trasera, pues, la casa del Banco Atlántida, la primera casa. Pues con los billetes del Banco Central de Honduras, hay que recordar que para la época de Juan Manuel Gálvez, es él quien va a oficializar el lempira como la única moneda oficial de Honduras, y se eliminarán todos los billetes expedidos por las casas anteriores. Este es el billete de 5 lempiras de 1951. Aparece en reverso el billete de 5 lempiras. Alguna reforma del 77. Ya aparece en la parte trasera la famosa batalla de Morazán, primero con la fotografía de la placa prácticamente que está en el Parque Central de Tegucigalpa. Este es el billete de 5 lempiras, otra reforma. El billete de 20 lempiras con la cara ya de Dionisio de Herrera, y aparece al fondo la bandera de Honduras. Interesante porque en ese momento la bandera todavía tenía el color parecido al oficial, un color azul turquesa, un color suave. Y el billete que conocemos de 20 lempiras de 76. No voy a mostrar las monedas actuales porque ya las conocemos bien. Y vamos a leer un documento importante para la historia de las bananeras. La carta que aparece en el libro de Napoleón Acevedo, La clase obrera, su papel histórico, tomado también de la revista La Vanguardia de San Pedro Sula, del 20 de octubre de 1949, en el numeral 182, ahí lo encuentran también. Es una carta de uno de los lugartenientes de la empresa United Fruit Company, uno de los lugartenientes de Samuel Seymour, que le escribe al licenciado Luis Melara, y se llama Hiller Ralston. Por eso la carta famosa se llama la Carta Ralston. Quiero que compartir estos fragmentos y que de alguna manera pues analicemos también al final qué podemos obtener como conclusión de lo leído, aunque se puede decir de antemano que es bastante evidente el tipo de objetivos que se proponían y que seguramente lograron. La Carta Ralston le dice a Luis Melara: te envío este pliego de instrucciones, su portador Sam Carruthers. Asimismo recibirás de él una caja que contiene un valioso obsequio que el viejo manda para que se le entregue a doña Anita. Prepárate el discurso, ya se imaginará la reina Victoria o superior. Es posible deslumbrarla. Me hace ver en todo esto el método de dureza siempre recomendado por Pemberton y el judío Lazarus. ¿No crees tú lo mismo? Desean conservar su pedestal inamovible. Es mi idea. La carta está dividida en numerales y vamos a ir leyendo cada uno de los numerales. Le dice en el numeral número 1: adquirir muchos territorios para que nuestros grandes sacrificios y nuestras cuantiosas inversiones
no hayan sido hechas en vano, debemos adquirir y apoderarnos de tantos territorios de la nación como de particulares, y todas las riquezas que nos permitan nuestra capacidad adquisitiva y nuestro poder de absorción. Número 2. Garantizar el desenvolvimiento y el desarrollo agrícola. Debemos propender al enriquecimiento de nuestra empresa y obtener todas las posibilidades que nos ofrezcan nuevos campos de explotación. En fin, debemos obtener todas las tierras que a nuestros intereses estratégicos se hagan aparecer como deseables, que garantizan nuestro futuro desenvolvimiento y desarrollo agrícola, incrementando nuestro poder económico. Obtener contratos implacables. Número 3. Debemos obtener contratos implacables de tal naturaleza que nadie pueda sustentar competencia ni en el futuro lejano, a fin de que cualquier otra empresa que se estableciere y pudiera desarrollarse tenga nuestro control y se adapte a nuestros principios establecidos. En el numeral 4 pretende obtener todo tipo de concesión y exoneración y le recomienda: debemos obtener concesiones, privilegios, franquicias, abrogación de impuestos aduaneros, exonerarnos de toda carga pública, de gravámenes, de todos aquellos impuestos y obligaciones que mermen nuestras utilidades y de nuestros asociados. Debemos erigirnos una situación privilegiada a fin de imponer nuestra filosofía comercial y nuestra defensa económica. Numeral 5. Aquí habla de cómo percibe a la población hondureña: cultivar la imaginación y vicio del pueblo avasallado. Es indispensable cultivar la imaginación de estos pueblos avasallados, atraerlos a la idea de nuestro engrandecimiento y de una manera general a políticos y mandones que debemos utilizar. La observación y estudio cuidadoso nos permite asegurar que este pueblo envilecido por el alcohol es asimilable para lo que se necesite y se destine. Es en nuestro interés preocuparnos porque se dobleguen a nuestra voluntad. Esta clase privilegiada que necesitaremos a nuestro exclusivo beneficio, generalmente estos como aquellos no tienen convicciones, carácter y menos patriotismo, y solo ansían cargos y dignidades, que una vez en ellos nosotros se los haríamos más apetitosos. Quitar el derecho de actuar por iniciativa propia. Le dice en el numeral 6, estos hombres no deben actuar por su propia iniciativa, deben actuar en el sentido de los factores determinantes y a nuestro control inmediato. En el numeral 7 se puede observar la deslealtad de Hitler. Apartar a los amigos dentro del país. Le dice a Melara: debemos separar a nuestros amigos que han estado a nuestro servicio, que conseguiremos envilecidos por su lealtad, pues tarde o temprano nos traicionarían, alejarlos sin que se sientan ofendidos y tratarlos con alguna deferencia, pero no servirnos más de ellos. Tenemos necesidad sí de su país, de sus recursos naturales, de sus costas y sus puertos, que poco a poco debemos adquirir. 8. Enseñar lemas alienantes sin generosidad. De una manera general, todas las palabras y pensamiento deben dar vueltas en torno a estas palabras: poderío, bienestar material, campos de trabajo, disciplina y método. Hay que proceder con sutileza, no exponiéndonos a ninguna idea que nos señale o justifique nuestra pretensión dominadora. Nada de acciones bienhechoras ni consideraciones. En resumen, ningún aliento generoso. Si nuestros proyectos terminasen mal, tomaríamos una nueva orientación, nos haríamos más modestos, más sencillos, más simpáticos y quizá buenos. En la imagen pueden ver una de las publicidades. La famosa United se convirtió, se puede decir, en una de las empresas que puso el prototipo de las primeras publicidades. Es decir, que el marketing prácticamente comienza con las bananeras. Aquí aparece otro de los diseños que utilizaban, ¿verdad?, para hablar de la gran flota blanca. Otros afiches mostrando los barcos que llevaban el famoso banano. Representación de las costas de la República Bananera. Aparecen los países enumerados que ellos tenían, donde tenían sus brazos: Cuba, Jamaica, Panamá, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala y Sudamérica. Estos son afiches de la famosa Chiquita Brands. Así comenzó la publicidad de la famosa Chiquitita o Chiquita Banana. En el numeral 9 dice: hay que desgarrar la economía. Esta parte es bien tremenda porque aquí es una forma demasiado maquiavélica como se narra este fragmento. Debemos producir un desgarramiento en la incipiente economía de este país para aumentar sus dificultades y se faciliten nuestros propósitos.
Debemos prolongar su vida trágica, tormentosa y revolucionaria. El viento solo debe soplar nuestras velas y sus aguas humedecer no más nuestras quillas. Qué manera más oscura de narrar realmente el objetivo. No solamente el tema de apoderarse, sino aprovecharse de la crisis hondureña para poder hacerse de más territorios. Y en la despedida pues le dice que le va a dar más instrucciones sobre una lista de tierras que tienen que obtener, y firma H.B. Rolston. Esta carta pues de alguna manera nos revela la forma de pensamiento de uno, no hay que generalizar tampoco, pero esta es la mentalidad de uno de los empresarios de la United, y pues ya se puede percibir realmente cómo era la línea de pensamiento de los que estaban en, quizá, ¿verdad?, de algunos de los que estaban en los altos niveles de la jerarquía de las bananeras. No ha cambiado mucho la realidad. Muchos empresarios, ¿verdad?, al día de hoy intentan hacer algo bueno por su país, y para lograrlo pues hacen lo que esté a su disposición para poder mejorar su economía, pero a costa quizás de países explotados. Muchas empresas en Estados Unidos, por ejemplo, tienen sus maquilas fuera del país. ¿Por qué? Porque la mano de obra es más barata, se explota más la calidad, la fuerza humana, y obviamente eso les beneficia económicamente a ellos. Eso obviamente es una forma también antiética, se puede decir, de implementar la industria, porque todavía sería justo pues si contrataran obreros según las leyes de su propio país, pero no, se valen de los negocios y contratos con los demás países para poder de alguna manera pues aprovecharse de la gente humilde de estos países que están en subdesarrollo. La mayoría de países subdesarrollados tienen pues empresas maquileras de Estados Unidos, ¿verdad? Esa es una realidad que todavía no ha acabado, y que desde 1921 más o menos, ¿verdad?, hasta el día de hoy sigue existiendo como parte de la manera de sangrar al pueblo. Para terminar el tema de las bananeras, en 1923 la bananera de la United Fruit Company se va a incorporar a las compañías de Delaware en Estados Unidos. Al año siguiente tenía las siguientes filiales: la Cortez Company, Bluefields Company, la empresa de transporte, la empresa azucarera Sula, y tenía un ingreso aproximadamente de 3.970 millones de dólares anuales. Era capaz de exportar más de 6 millones de tallos de banano a Estados Unidos. Hay que considerar que todos esos bananos no salían solamente de Honduras, sino de todos los países centroamericanos y América del Sur. Pasamos al siguiente tema, que es el enclave y concesiones mineras. Vamos a ver cuáles son las concesiones brindadas. Honduras es un país rico de minerales, y pues muchas empresas a lo largo de la historia, sobre todo del 1920 en adelante, se van a aprovechar de la minería. Hay que decir algo: la mayor cantidad de minerales que se han podido extraer de Honduras no ocurrió durante la época colonial como se cree, sino ocurrió durante la época ya capitalista de Honduras, ¿verdad? Hay que tener mucha claridad al respecto. En los libros de historia ustedes pueden corroborar cuánto fue la cantidad de oro que se pudo llevar de estas tierras, pero realmente no excede a los niveles que se llevaron obviamente las famosas concesiones mineras, tanto de la San Juancito Mining Company como de la Rosario Mining Company, y no digamos el resto de mineras que han entrado al país. La famosa mina de la Rosario, que está representada en una de las puertecitas de nuestro escudo, cuenta la siguiente historia de concesiones. Este es el edificio donde funcionó la Rosario Mining Company, que después se convertiría en la embajada de Estados Unidos. Aquí aparece otra imagen. Esta es la fotografía de lo que sería la Rosario Mining Company, y aquí una imagen de cómo está hoy en día esa zona. Hoy en día pues la Rosario Mining Company ha sido declarada Parque Nacional. Ahí está la famosa reserva de la Tigra. Sin embargo, hemos visto en los últimos días cómo se ha quemado esa zona, ¿verdad? Y se ha acabado con una gran parte del bosque de la famosa reserva de la Tigra. Concesión número 1. La Rosario Mining Company, que empezó a trabajar en 1881 y terminó en 1940 de operar, tuvo más de 75 años explotando la mina de San Juancito, obteniendo ganancias millonarias, y la única obligación que se le pidió por el lado del gobierno fue 20,000 pesos para mejorar la carretera del sur. ¿Se pueden imaginar la cantidad de minerales que se llevaron en 75 años?
solo para dejar en Honduras 20,000 pesos. Ese es el tipo de razones por las cuales los enclaves nunca van a beneficiar al país. A no ser que haya un contrato justo. Si usted va a otro país, intente obtener ganancias de este tipo, jamás lo va a poder lograr. Hoy en día los países se protegen muchísimo a nivel de este tipo de explotación, así que no es fácil entrar a otro país a explotar sus recursos, a dejar contaminación y dejar apenas una miseria de ganancia al país. Todo lo contrario, se negocian contratos bastante parejos, ¿sí? Para poder permitir obviamente la inversión de minera, pero también que quede una ganancia considerable dentro de la nación. Por eso digo, es importante que tener buenos políticos que no solamente abran las puertas de par en par, sino que además negocien pensando en el bien común de esta nación. Aquí podemos ver la fotografía de la mina de San Juancito, famosa fotografía porque aparece en el reverso del billete de 500 lempiras. Aquí con una fotografía de la gente trabajadora de la mina, gente campesina, gente humilde. Según la concesión, se eximió de todo tipo de impuestos a la minera, y la única obligación que se les pidió fue construir pues un hospitalito, un pabellón antituberculosos para los mismos enfermos asalariados de la misma empresa, con cañería de agua potable, fuerza motriz para Tegucigalpa y Comayagua. Eso es lo único que se va a obtener durante la segunda concesión. La tercera concesión que obtuvo la Rosario Mining Company consistía en eximirla completamente de impuestos para la importación, y la única obligación que se les exigió fue dar educación a los hijos de los empleados y pagar el 7% de las ganancias extraídas. Se imaginan, el 7% de las utilidades, se llevaron el 93% en oro, plata, cobre, zinc, todos los minerales que podían extraer de la famosa mina. Esa es la barbaridad de esta época histórica. La falta de realmente interés de parte de los políticos de solamente quedar bien. Es que la carta de Hillel Ralston realmente es una carta que representa muy bien a cómo eran los políticos de aquel momento. Gente que solamente aspiraba a cargos, a algún tipo de premios, algún tipo de regalos, ¿verdad? O nombramientos. Es lo único que esperaban, ¿verdad? Y esa situación conllevó obviamente a perder parte de la soberanía y de la riqueza que teníamos en Honduras.